De rechazar misiles en 1961 a hablar de disuasión nuclear hoy. La paradoja estratégica de Europa y una frase que condena a una época. En 1961, varios países europeos se resistieron a convertirse en plataforma directa de confrontación nuclear entre Washington y Moscú. Estados Unidos quería desplegar misiles nucleares de alcance medio en Europa occidental como parte de su estrategia de contención frente a la Unión Soviética. La respuesta no fue un entusiasmo automático. Hubo dudas, hubo tensiones internas, hubo temor a convertirse en objetivo prioritario. Finalmente, los misiles balísticos PGM-19 Júpiter terminaron desplegados en Turquía entre 1961 y 1962. Un año después, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba, octubre de 1962. Hoy, más de 6 décadas después, Europa habla de autonomía estratégica, de disuasión nuclear propia y de firmeza frente a potencias consideradas desestabilizadoras. La paradoja es evidente. Antes Europa dudaba en alojar misiles. Hoy algunos líderes hablan abiertamente de reforzar o proyectar capacidad nuclear. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha ganado Europa soberanía estratégica o la ha perdido? Capítulo PRIN, 1961. Europa como tablero de ajedrez. En plena Guerra Fría, el equilibrio nuclear se regía por una lógica brutal: la disuasión. Estados Unidos buscaba compensar la ventaja soviética en misiles de alcance medio, desplegando sistemas nucleares en territorio aliado. Los PGM-19 Júpiter eran misiles balísticos de alcance medio, con capacidad nuclear, diseñados para alcanzar objetivos en territorio soviético desde posiciones cercanas. Pero instalarlos en Europa occidental no era una decisión técnica, era política. En Italia y Turquía se aceptaron despliegues. Otros países mostraron reservas estratégicas. ¿Por qué? Porque alojar misiles equivalía a convertirse en objetivo prioritario soviético. Europa no era solo aliada de Washington, era el posible campo de batalla, y eso marcaba la diferencia. Capítulo 2. Turquía, 1961-1962. El eslabón crítico. Los misiles Júpiter fueron desplegados en Turquía a partir de 1961. Desde allí podían alcanzar territorio soviético en cuestión de minutos. La Unión Soviética interpretó ese despliegue como una amenaza directa. En respuesta, Nikita Jrushchov decidió instalar misiles nucleares en Cuba en 1962. El resultado fue la crisis de los misiles en Cuba, octubre de 1962. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Y aquí está la ironía histórica. Parte del acuerdo secreto que resolvió la crisis incluía la retirada de los misiles Júpiter de Turquía. Es decir, el despliegue europeo fue una pieza clave en la mayor crisis nuclear del siglo XX. Europa no decidió esa retirada. Fue resultado de una negociación directa entre Washington y Moscú. ¿Autonomía estratégica europea? Prácticamente inexistente. Capítulo 13. La Europa que temía ser objetivo. En los años 60, Europa tenía miedo real a ser el escenario de una guerra nuclear. Las élites políticas sabían que cualquier escalada se libraría en su territorio. La doctrina de la respuesta flexible y la lógica de la destrucción mutua asegurada convertían al continente en frontera viva. Había una conciencia clara. Alojar armas nucleares implicaba asumir consecuencias directas. Esa prudencia no era idealismo. Capítulo 4. 2020 es autonomía estratégica o retórica. Hoy la Unión Europea habla de autonomía estratégica, capacidad de defensa propia, disuasión creíble, reforzar el papel geopolítico europeo. Francia, única potencia nuclear dentro de la UE tras el Brexit, ha reiterado que su fuerza de disuasión es un elemento central de su soberanía. El discurso ha cambiado. Ya no se habla tanto del miedo a ser campo de batalla, se habla de liderazgo. Pero aquí aparece la paradoja. En los 60, Europa dudaba en alojar misiles de otro. Hoy parte del discurso europeo sugiere la necesidad de proyectar firmeza nuclear propia. ¿Es eso independencia
¿O es asumir una lógica de confrontación permanente? Capítulo 5. Dependencia estructural. En 1962, la decisión final sobre los misiles en Turquía la tomaron Washington y Moscú. Hoy, la arquitectura de seguridad europea sigue profundamente vinculada a la OTAN. La mayoría de países de la UE dependen del paraguas nuclear estadounidense. Francia posee armamento nuclear propio, pero no existe una doctrina nuclear común europea. Entonces surge la pregunta crítica: ¿puede hablar Europa de autonomía nuclear real sin estructura unificada de mando? ¿O el discurso actual es más político que estratégico? Capítulo 6. La paradoja. En 1961, Europa dudaba en alojar misiles por miedo a convertirse en objetivo. En 1962, la crisis de Cuba demostró lo frágil del equilibrio nuclear. En 2020, el lenguaje estratégico europeo es más afirmativo, pero la dependencia estructural de alianzas externas sigue intacta. La paradoja no es solo histórica, es conceptual. Europa pasó de temer ser tablero de ajedrez a querer ser jugador, sin haber consolidado plenamente sus propias piezas. Capítulo 7. ¿Hemos aprendido? La Guerra Fría enseñó que la escalada nuclear puede surgir por percepción de amenaza. Los despliegues regionales pueden provocar respuestas simétricas. Las potencias negocian entre sí, a veces por encima de los territorios implicados. Hoy, el mundo es multipolar, pero la lógica de la disuasión sigue viva. La pregunta es incómoda. ¿Está Europa construyendo verdadera autonomía estratégica o repitiendo patrones de alineamiento con nueva retórica? Entre memoria y poder. La historia no se repite exactamente, pero rima. En 1961, Europa dudaba porque sabía lo que estaba en juego. En 1962, el mundo estuvo a minutos de la aniquilación. Hoy el discurso es más firme, más seguro, más declarativo. Pero la arquitectura estratégica sigue siendo compleja y dependiente. La paradoja del tuit no es un eslogan, es una tensión histórica real. Antes Europa temía alojar misiles. Hoy habla de capacidad nuclear propia. La pregunta no es si hemos cambiado. La pregunta es: ¿hemos ganado control o solo hemos cambiado el lenguaje del poder?